Lucas 2, 41 a 51. ¿Cuándo lo tienen? Muy bien. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a orar a que Dios bendiga su palabra. Padre Santo, hemos leído, Señor, en tu palabra. Señor, ahora te pedimos que des vida a esa palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté presente en este lugar, poniendo, Señor, las palabras en la boca de tu siervo, y especialmente que sea tu unción la que opere, no sea la fuerza del hombre, ni sea ninguna capacidad nuestra, sino simplemente, Señor, ser usados por ti, pero que seas tú lo que hagas ahora en cada corazón, que hables de una forma muy personal a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Lo deseamos oírte, deseamos que nos hables, deseamos estar en ese momento tan glorioso, tan maravilloso, recibiendo tu palabra. Gracias, Padre. Amén. Amén. Por esto amaneciendo. Quiero empezar dando algunos datos o alguna información referente al contexto histórico de este pasaje, porque algunas cosas aquí nos pueden resultar un poco chocantes, y simplemente pues explicar algunas cosas que tienen que ver con las costumbres de aquel contexto, de aquella época y de aquel tiempo, y que quizá pues nos puedan a nosotros chocar un poco. El primer asunto respecto a ese contexto histórico está en el versículo primero que hemos leído, 41. Dice que iban todos los años a Jerusalén. ¿Por qué hacían esto? Porque la ley que dio Moisés establecía que en las fiestas que Dios había había establecido, pues toda persona, todo judío tenía que acudir a Jerusalén, donde estaba el templo, a celebrar esa fiesta. Estaban en la fiesta de la Pascua, que aquí era el caso, ¿verdad? Y estaba Pentecostés, y estaba la fiesta de los tabernáculos, aparte de algunas otras que había también, pero la orden era la fiesta la celebráis en Jerusalén. Allí se reunía la gente y tenían que peregrinar y tenían que llegar hasta allá, los que estaban más lejos, los que estaban cerca, porque tenían más, digamos, no era tan complicado, pero algunos tenían que hacer un auténtico viaje para llegar hasta el lugar. Así es que ellos estaban en Nazaret, allí al norte, ¿verdad?, en el mapa, y tenían que hacer un largo recorrido hasta llegar a Jerusalén. Pero así hacían todos los años. ¿Por qué? Pues porque eran temerosos de Dios, porque eran una familia pues, que hacía las cosas dentro de ese marco, ¿verdad?, de nuestras limitaciones, pero en lo que agradaba a Dios. Otro asunto, otro dato interesante, el siguiente versículo. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén. No sabemos si en los años anteriores Jesús también iba con ellos, o si ese fue el primer año
que acudió con ellos a la fiesta. Pero resulta que, según los datos que he consultado, el hecho de que a los 12 años él fuera a la fiesta y también lo encontrasen después con los maestros preguntándoles y aprendiendo de ellos todo esto, podría ser una especie de, digamos, preparación, una especie de inicio para que al siguiente año, a los 13 años, pudiera integrarse a lo que sería la comunidad religiosa, digamos de esta manera, dentro del contexto judío. Porque a los 13 años se consideraba que entraban en esa, digamos, en esa comunidad, ¿verdad? Siendo niños, pues todavía no, pero a partir de los 13 los varones venían a ser parte ya. Ahí sabemos que estaba la sinagoga y ahí tenían sus reuniones, tenían su cosa, ¿verdad? Y acordaos que hay pasajes donde tenían tanto miedo, tanto temor a ser expulsados de la sinagoga, porque era como quedar marginados, ¿verdad? Para los judíos, todo esto. Es asunto del contexto judío y de aquel tiempo, ¿verdad? Por tanto, dice un comentario que a los 12 años ya a esos niños se les empezaba a inculcar el ayuno, por ejemplo, para que empezasen a ayunar, a buscar a Dios, y a los 13 integrarse a lo que es la vida, digamos, religiosa en esos aspectos del judaísmo de la época, ¿verdad? Pues conforme a lo que ya hay. El versículo 43 al 45 quizá es lo que más nos esté causando un conflicto, ¿no? Dice que regresaron a su tierra, a su ciudad, y camino de un día, ahí se dan cuenta de que el niño no va con ellos. Y yo creo que para un padre o una madre de nuestro día diría, ¿cómo no te das cuenta que tu hijo no va contigo? Hasta el cabo de un día, ¿no te das cuenta que te vas sin él? ¿Cómo puede ser un padre o una madre tan descuidado? Eso nos puede chocar un poco, porque es un contexto muy diferente, ya digo. Lo que ocurría ahí es que cuando, tanto para ir como para regresar, hacían grupos familiares, hacían grupos de personas quizá que estaban en un mismo lugar, y iban pues todos en compañía. Dicen en los comentarios que se formaba un grupo de mujeres especialmente y un grupo de hombres, y las mujeres salían antes quizá porque a paso más lento, lo que fuera, y después los hombres los alcanzaban. Dice que los niños posiblemente, o sea, tanto pueden ir con un grupo, con la mamá como con el papá, o a lo mejor iban con el tío o con el primo, iban en compañía familiar. Claro, por eso no es tan disparatado dentro de ese contexto que no se dieran cuenta, porque ellos sabían que a la hora de partir, cada uno, pues con uno con otro, se metía digamos, en la cosa de volver, ¿no? Así que uno pensaba, bueno, José debía pensar, está con María está con José, o pensaban, está con el primo de al lado, lo que fuera, y hasta que se dieron cuenta que no estaba pues en la compañía, ¿no? No fue una responsabilidad, todo lo contrario, cuando vieron que no estaba, regresaron y a buscarle pues como desesperados, con angustia que hemos buscado. No es que fueran unos malos padres, todo lo contrario. Y el versículo 46 también hay un dato interesante ahí. Dice que le encontraron con los doctores de la ley, dice, oyéndoles y preguntándoles. Esa era la forma o una de las maneras muy común de enseñanza dentro de ese contexto judío de la época, ¿no? Preguntas y respuestas. Se hacía la pregunta y se respondía. Así era la forma como se enseñaba, una forma de enseñar. Eso para resolver algunos de los temas históricos en este pasaje. Ahora vamos a lo que vamos hoy. Vamos a aprender algo acerca de Jesús, que aquí era todavía un niño, tenía pues, esos 12 años, y que tenemos mucho que aprender. Es lo que hoy yo creo que quiere enseñarnos el Espíritu Santo, acerca de cómo manejar lo que es el llamado que tenemos y
cómo comportarnos al respecto. Saber que hay unos principios, que hay unas reglas, de alguna forma, en la palabra de Dios, que si nosotros nos sometemos a ello, vamos a tener éxito, vamos a tener un ministerio, los propósitos que tenemos con nosotros los podemos llevar a cabo de una manera buena y exitosa. Pero hay peligro también de que ese lugar, ese llamado, ese ministerio nos envanezca, nos enaltezca, nos haga pues pensar que somos más que otros, y eso pues puede arruinar, ¿verdad?, una vida ministerial. Podemos hacer muy mal las cosas también. Y aquí Jesús, siendo un niño, siendo un muchachito, hizo las cosas, yo creo, muy ejemplares, como todo, ¿verdad?, para nosotros. Yo lo que resumiría en una frase, lo que tenemos que aprender hoy es que la humildad para servir en sujeción es la clave para un ministerio exitoso. La humildad para servir, la actitud de servir en sujeción. El título que le he puesto es El camino a lo alto empieza en lo más bajo. Ahí es donde empieza el camino hacia un lugar elevado, digámoslo de esta manera, donde Dios nos tiene, donde Dios nos quiere llevar para, desde ahí, tener éxito en el propósito que Dios tiene con nosotros. No en los propósitos nuestros, no en nuestras intenciones, sino en lo que Dios tiene con nosotros. Y vamos al asunto. Yo creo que hoy en día no tenemos ninguna duda de que Jesús es el hombre que ha pisado la tierra con mayor propósito de parte de Dios en la historia. O sea, no hay ninguna duda en ello. Jesús tenía un llamado, Jesús tenía un propósito, Jesús vino a este mundo con un propósito que es el mayor propósito. Nadie de nosotros puede decir, Dios tiene conmigo un propósito mayor que el de Jesús. No, Él es el hombre con mayor propósito de parte de Dios que ha estado sobre la tierra. Pero en aquel tiempo, o sea, hoy en día nadie duda de eso, o ninguno de nosotros que somos cristianos, ¿no? Pero situémonos en aquel momento, situémonos en aquel niñito, situémonos porque a los suyos vino, pero muchos no le reconocieron. Ellos veían una persona, un niño normal y corriente, a pesar de que pues, tenía ciertas virtudes y todo eso que vamos a ir viendo. Eso quiero que lo veamos y vamos a ver algunos aspectos muy interesantes de que son evidencias de que hay un llamado de parte de Dios, que hay algo que Dios quiere con nosotros, para que también lo podamos identificar en nosotros, porque ahí no tenían claro, la inmensa mayoría de gente, que sus propios padres no entendían muy bien, sabían que este niño, cuando nació y venimos para circuncidar y todo, venía gente, venían uno a decir cosas del niño y tal, y se maravillaban todos, pero ¿qué dice? Que María, su madre, por ejemplo, dice que guardaba todo eso en su corazón. ¿Qué significa? Eso es muy interesante. Muchas cosas no las entendemos nosotros, pero guardémoslas porque a su tiempo eso recibirá su revelación, su toque, ¿verdad?, del Espíritu Santo, y aquello tomará forma de repente. Por eso guardemos todo lo que se siembra de parte de Dios en nuestros corazones, porque para algo algún día va a dar su fruto. Pero vamos a ver algunas características que manifiestan, que dan evidencias, ¿verdad?, de que ese niño traía un propósito, y podemos quizá pues, ahí identificar también cosas en nosotros, que es de lo que se trata, aplicarlo. Versículo 46 y 47 dice que aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Dice que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Aquí vemos que él manifestaba, por lo menos en el área de lo que sería el aprendizaje de la palabra, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con la doctrina, con lo que
en ese tiempo tenían la ley, tenían el Antiguo Testamento, ¿verdad? La ley, los profetas, los salmos, todo ese conjunto de libros, y eso era lo que estudiaban ellos, y a lo que se dedicaban los maestros de la ley, y a enseñar al pueblo. Y él estaba ahí oyendo y preguntando, ya os he dicho, la forma como se enseñaba en aquel momento, con los doctores de la ley. Y se maravillaban, se sorprendían de que un niño tan tierno, a tan tierna edad, tuviera esa inteligencia, tuviera esas respuestas, tuviera ese tipo de manifestación. Eso puede ser algo que cuando nosotros destacamos, cuando nosotros se manifiesta en nosotros algo que está fuera, digamos, de lo normal, eso pueden ser evidencias de que hay un llamado de parte de Dios, que hay algo ahí. Ya puede ser en la enseñanza de la palabra o en el entenderla, ya puede ser quizá en el ministerio de la alabanza, adoración a Dios, con virtudes, ¿verdad?, para la música, para el canto, donde hay algo en lo que destacamos, en lo que se nota algo diferente, podría ser una manifestación, una evidencia de que por ahí Dios tiene algo con nosotros. Dios nos da los dones y eso pues está ahí y tiene sus manifestaciones. El versículo 49 y el 50 es para mí quizás más importante. Dice: entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y ellos en el 50 dice que no entendieron estas palabras que les habló. Jesús a esa edad tenía muy claro quién era, para empezar. Los negocios de mi padre. Unos comentarios que consulté dice que aquí es el primer lugar donde podemos decir que habla Jesús, en lo que se refiere a la revelación bíblica, ¿no? Porque los relatos de que tenemos la vida de Jesús, pues en su nacimiento ahí todavía no habló, ahí no era bebé, ¿verdad? Era niño muy pequeño. Aquí es donde empiezan las primeras palabras de Jesús que están reveladas, que nos viene este versículo es lo primero que habló Jesús y que quedó escrito como palabra de Dios. ¿Y qué habló? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Él tenía claro quién era su padre, tenía clara su identidad. Yo soy un hijo de Dios. Aparte de ser vuestro hijo en la carne, de José y de María, pues en ese aspecto, los negocios de mi padre. Sabía que era un hijo de Dios. Eso es importantísimo que lo tengamos claro nosotros. ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? Como hijos de Dios. Porque en ello está también implicado nuestro ministerio, el propósito de Dios con nosotros y todo, o sea, todo está dentro de ese paquete en lo que somos en Cristo, ¿no? Como hijos de Dios en Cristo. Él tenía claro quién era su padre y tenía claro que había un propósito y por lo cual aquí pues se estaba formando. Tengo que estar en los negocios de mi padre, tengo que estar aquí aprendiendo, formándome, tengo que estar estudiando y conociendo la palabra de Dios, porque lo entendamos en ese momento o no lo entendamos, algún día eso va a dar su fruto. Yo me acuerdo que cuando empecé al inicio, mi pastor en aquel entonces me decía, mira, por ejemplo, me dijo, estoy haciendo, preparando unas clases, un estudio para posibles futuros predicadores. A saber si Dios al final quiere o no. ¿Quieres apuntarte? Y yo le decía, pues sí, me apunto. Yo no sé si Dios me quiere predicando o no, o me quiere, pero bueno, me apunto. Y me apuntaba pues a todo lo que me decía. Pero finalmente pues eso estaba ahí porque había un propósito de parte de Dios. ¿Veis? Así es que nos formamos, trabajamos en aquello donde, aunque no lo entendamos en el momento,
pero percibimos que tenemos un llamado en ese sentido, un llamado por ahí de parte de Dios. Eso sus padres no lo entendieron, y eso revela que Jesús estaba hablando ya en ese lenguaje de la fe, en ese lenguaje de lo que es de Dios, pero que para los hombres está en misterio, ¿verdad? Y sus padres no entendieron lo que eran los negocios de su padre, ni nada de eso. Pero Jesús lo tenía claro. Eso es importantísimo, que nosotros lo tengamos claro. Cuando una persona no tiene claro lo que es, aunque tenga la provisión, aunque tenga de parte de Dios todo lo que hay que tener, pero si tú mismo no sabes quién eres en Cristo, lo que vas a transmitir, lo que hay en ti, ese potencial tan impresionante que Dios ha puesto en ti, no va a dar el fruto al 100%, ¿verdad?, en la gente que tiene que recibir de ti lo que tú tienes. Necesitas tú primero conocer quién eres. Es verdad que necesitas también el testimonio de que hay alrededor, que las personas te reconozcan, que haya, todo eso son formas en que Dios nos manifiesta que hay un llamado, que hay un ministerio y que Dios algo tiene con esa persona. No es que tú te tengas que promover a ti mismo. Jesús no se promovía a sí mismo. Jesús no necesitaba hacer publicidad de sí mismo. Jesús hacía las obras que había del Padre y eso pues hacía que su fama se extendiese. No tenemos que promocionarnos a nosotros mismos. Habrá un testimonio alrededor. No es correcto, ¿verdad? No es, digamos, verdadero aquel que habla de sí mismo, sino que otros testifiquen de ti. Eso es lo correcto. Pero tú tienes que saberlo. Tú tienes que saber quién eres. No para enorgullecerte, ni para que tu posición te exalte sobre otros. Pero tú debes conocer. Jesús sabía quién era, que era el Hijo de Dios y que venía aquí con un propósito. Y tú debes saber lo que eres en Cristo, aunque no para alardear de ello, sino para servir en él, ¿no? Y el versículo 52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así como iba creciendo y desarrollándose en su cuerpo, ¿verdad?, en su desarrollo natural, también se iba desarrollando en los aspectos espirituales. Crecía en sabiduría, ¿verdad?, en conocimiento de Dios, de todo lo que tiene que ver con la palabra, y también crecía especialmente en gracia respecto a Dios y también respecto a los hombres. Todo eso son evidencias de que algo había con ese niño, algo tenía Dios con él. Y eso, si se manifiesta en nosotros, pues de alguna forma es porque algo tiene Dios por ahí. El destacar en alguna área, en especial, el percibir esa gracia. Cuando yo hablo, cuando esa persona habla, parece que hay algo diferente en lo que hay gente que tiene gracia para digamos, evangelizar, ¿no? Y aunque otro lo intente 1000 veces, con 1000 argumentos bíblicos maravillosos, pues no consigue lo que es con 2 palabras. Arrepiéntete, pecador, y la persona enseguida pues se pone a llorar. Pues eso es gracia, eso es algo que tiene que ver con la capacidad que Dios da y que no es cosa de hombre, no es cosa humana, sino que es la unción de Dios que hay en la persona. Si todo eso está ahí y especialmente conoces quién eres, tu identidad, pues eso tiene que ver con lo que estamos viendo con el ejemplo de Jesús. Y para los que no lo tienen claro, para los que yo es que no sé muy bien ni lo que Dios tiene conmigo, ni cuál es el propósito, cuál es mi ministerio, cuál es mi llamado, hay personas que quizás no lo tienen claro, personas nuevas sobre todo, o personas que llevan tiempo, pero siguen ahí sin tener muy claro el asunto. Yo os diré que, a manera así general, Dios no llama a nadie sin propósito. Dios a todos nos tiene con propósito. Claro que no todos somos pastores, ni todos somos apóstoles, ni todos somos profetas, ni evangelistas. Claro que no todos somos llamados a según qué clase de ministerios muy visibles, muy claros ahí en la palabra. Pero Dios tiene propósitos contigo, seguro. Seguro.
Dios no crea nada que sea estéril. La esterilidad más bien es una manifestación, dentro del contexto antiguo, judío y todo esto, de maldición de Dios. Dios no crea las cosas estériles, Dios las crea productivas. Cuando nosotros somos regresados en Cristo al propósito de Dios, aunque hayas sido un fracasado en tu vida natural, aunque no tengas virtudes que te hagan dar fruto en nada en este mundo, en esta vida, pues más bien estás en la condición perfecta. De lo vil, de lo que no es, ¿verdad? De lo menospreciado, de lo que no produce, de lo que nadie da 2 céntimos por ello. Es que Dios escogió para hacer lo mejor, las mayores obras, y que dejan en vergüenza a las obras de este mundo, ¿no? Cuando sale de este mundo. Por eso todos los hijos de Dios hemos sido regresados al propósito, al proyecto de Dios, donde no somos estériles ni somos para nada. Todos tenemos un llamado a algo y hay propósito de Dios para algo. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, lo que puede también aclararte las cosas, lo que puede hacer que descubras cuál es tu llamado, qué es lo que Dios tiene contigo, quizá pues lo vas a ver en el siguiente punto que vamos a ver, en las actitudes que hay que tomar al respecto. Y eso te lo dice una persona que yo, cuando llegué al inicio, era una de mis preocupaciones. Yo no sabía qué Dios quería conmigo. Yo quería servir, pero no sabía dónde, no sabía en qué área, no sabía en qué ministerio Dios me quería. Recuerdo que le dije a mi novia en aquel momento, la pastora, enséñame a tocar la guitarra, a ver si Dios me quiere en la alabanza. Y me quedó claro que ahí no me quiere. O sea, sirvió para eso, por lo menos. Sirvió para descartar, para saber dónde no te quiere. La cosa, pero os digo, es un testimonio, es algo que yo he vivido. Yo no sabía dónde Dios me quería, era una preocupación que tenía grande, no sé en qué Dios quiere que me sirva, y antes de los 5 años me vi siendo el pastor de la iglesia local. O sea, que Dios responde, o sea, Dios te lleva y Dios te dirige a donde Él te quiere y te manifiesta cuál es su propósito contigo, y lo hace. Pero vamos a ver, ya digo, este segundo punto, que es lo interesante aquí que aprendamos. Las actitudes de sujeción, de sometimiento y de aguardar los tiempos de Dios. Eso es importantísimo. Y eso es lo que Jesús está haciendo aquí. El versículo 46, que hemos visto ya, donde estaba con los maestros de la ley. ¿Y qué estaba haciendo con ellos? Les estaba oyendo, les estaba preguntando, estaba ahí para que le enseñasen. Y ponte en el lugar de Jesús. Jesús dice, Juan, en su evangelio, que es el verbo hecho carne. O sea, la palabra de Dios hecha vida. Jesús era eso, vino con eso. Vino de Dios, Jesús, siendo eso. Él podía recurrir a sus atributos para darles lecciones a esos maestros, para ponerse por encima y decir, eso decís vosotros, ahora os enseñaré realmente cómo es la cosa, y dejadlos a todos mudos, sin palabras, a esos maestros de la ley. Podía hacerlo siendo un niño. ¿Lo hizo, pero? No. Se sometió a las reglas. Soy un niño, me corresponde ir aprendiendo y voy a ir aprendiendo. Y voy a ir desarrollándome en lo que naturalmente debe ser. Él podía haberse levantado como maestro sobre los maestros, pero no lo hizo. Lo que hizo fue someterse, lo que hizo fue humillarse. Imagínate tener que estar aprendiendo cosas de alguien que te enseña y tú le das 10 vueltas. Tú le das 10 vueltas, por no decir miles de vueltas, en el caso de Jesús, respecto a los hombres.
Ya digo, él no recurrió a sus atributos, como quién era, como su real identidad, como hijo de Dios, para saltarse las reglas. Es decir, yo no necesito aprender de maestros, yo soy el maestro. Yo no necesito pasar por esos procesos. Yo tengo toda la sabiduría, yo tengo todo, porque soy quien soy. Pero no hizo eso Jesús. Jesús supo someterse a esas reglas, digamos, a esos procesos y a guardar los tiempos de Dios para llegar a levantarse como maestro, aún sobre aquellos que aquí le estaban enseñando, y confrontarlos, ¿verdad?, en el futuro, cuando en su ministerio. Versículo 51, porque ya hemos leído, cuando lo encuentran, te hemos buscado con angustia, y porque nos has hecho esto, y tal, me es necesario estar aquí, me es necesario aprender, me es necesario hacer los negocios de mi padre. Pero, ¿qué dice? El 51, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, ¿y qué dice ahí? Y estaba sujeto a ellos, estaba sujeto a sus padres. Se puso bajo, o estuvo bajo la autoridad de sus padres, estaba sometido a ellos. Él hubiera podido decir, mira, ya dejémonos de historias. Vosotros sois mis papás en la carne, pero yo soy hijo de Dios. Yo me someto a mi Padre Celestial, que es el que me ha enviado y por el cual yo estoy aquí. Y por tanto, vosotros ya a un lado. Si acaso yo soy autoridad en la casa sobre vosotros, yo soy el Señor, yo soy hijo de Dios. ¿Hizo eso Jesús? No, para nada. Se sometió a sus padres humanos para estar pasando los procesos y estando pues en esos lugares humillado, podríamos decir, rebajándose para cumplir, ¿verdad?, los procesos y las reglas establecidas por Dios. Podemos intuir que hasta que llegó el tiempo de su ministerio público, digamos, alrededor de los 30 años, dicen que por ahí, él estuvo trabajando en el oficio de su padre como carpintero. En Mateo capítulo 13, versículo 55, que es del dato, dice, porque estaba pues ahí en Nazaret, en su tierra, y la gente se sorprendía de sus milagros y de que se manifestase eso en él, se asombraban y decían, ¿no es este el hijo de quién? ¿Del carpintero? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Cómo se manifiesta esto en este hombre? Pero si es el hijo del carpintero. Pero, ¿qué dice Marcos capítulo 6, versículo 3? Marcos 6, capítulo 3. ¿No es este quién? El carpintero. Aquí no dice el hijo del carpintero, dice el carpintero. Podemos intuir que Jesús se puso a trabajar en ese oficio, un oficio que poco o nada tenía que ver con el aprender la palabra, con puedo decir, yo tengo que ir a la mejor escuela bíblica, al mejor instituto bíblico, porque yo tengo un gran llamado de parte de Dios para eso. No, Jesús aprovechaba, cuando estuvo en el templo, bien que aprovechó de meterse ahí para aprender, pero sujeto a sus padres, pues mira, hijo, aquí tenemos nuestro trabajo, aquí hay que trabajar y aquí pues vamos a ganar la vida con esto. Y él sometido a esto, sometido a sus padres y trabajando. Además de eso también son hipótesis, ¿verdad? No podemos dar nada por cierto, pero José, es verdad que ya en el tiempo del ministerio de Jesús se habla de María, de su madre, pero no de José. No se sabe si José murió, qué pasó con él, pero posiblemente él se quedase a cargo de la familia y trabajando pues ahí en la carpintería para ganar la vida y el sustento para él, para su madre, para sus hermanos, siendo el primogénito, ¿verdad? Esas son suposiciones, no tenemos nada de eso por cierto. Pero lo que sí podemos ver claro es que Jesús se sometió, Jesús se rebajó, y eso creo que es la palabra, se humilló a
a andar en esos procesos, teniendo un gran llamado, y eso fue el camino hacia el éxito en su ministerio. Poder ser capaz de someterse y pasar esos procesos que desde su condición, siendo él quien era, hubiera podido tomar el atajo de saltarse todo eso e ir directo al grano, directo al lugar ministerial que Dios le tenía. No hizo eso, sino que se sometió y estuvo en la actitud de obediencia y sometimiento. El gran peso que tenía el propósito de Dios no anuló el sometimiento. Fijaos, el sometimiento a aquellos que más tarde por decirlo de alguna forma, dependerían de él mismo para la salvación de sus almas. ¿No das cuenta? Se sometió a sus padres, se sometió a los maestros de la ley, todo personas humanas por las cuales él, en su ministerio, en el llamado, en el propósito que Dios tenía con él, esas personas dependían de él, no él dependía de esas personas. Se necesita humildad para eso. Se necesita, o sea, lo vemos en la persona de Jesús y los mismos, maravilloso, es Jesús. Pero apliquémoslo cada uno a nuestra vida. Apliquémoslo. Piensa en que alguien va a estar dependiendo de ti un día, que tú vas a ser la clave para que esa persona pueda tener, sea la salvación, sea bendición, lo que sea. Pero para llegar a cumplir eso, tú tienes que someterte a ella, tú tienes que obedecerla, tú tienes que estar bajo su sumisión a esa persona. Se necesita humildad para eso. Por eso, si conoces tu llamado, si conoces que tienes una posición en Cristo, donde Dios tiene propósitos contigo, nunca dejes que eso te haga sentir por encima de nadie. Más bien está por debajo. Más bien tu actitud sea de estar, pues, más bien en sumisión y por debajo de las personas, de todo. No se puede tomar atajos. No hay en la vida cristiana atajos que sean eficaces. Tienes que pasar los procesos sí o sí. Y tienes que someterte a los tiempos de Dios sí o sí. El que piensa, yo tengo un llamado, yo tengo la gracia de Dios, yo sé que tengo esto, por lo tanto, no importa que me forme, yo tengo un llamado a la palabra de Dios, no importa que estudie, yo sé que abriendo la Biblia, Dios me va a usar. No necesito ir a escuela, no necesito a escuela bíblica, no necesito estudiar. Eso es un error muy grande. Donde sabes que tienes un propósito, ahí más bien trabaja y esfuérzate en aprender y en formarte, ¿no? No hay atajos para eso. Hay ejemplos en la Biblia, aparte de Jesús, muchos. He puesto algunos ahí. Josué estuvo sirviendo a Moisés. ¿Recordáis que era el siervo de Moisés? Amén. Era su servidor, era su criado. Y estuvo sirviendo a Moisés. ¿Y cómo acabó al final Josué? Siendo el sucesor de Moisés. Había un gran llamado, había un gran propósito de Dios para este hombre. Nada más y nada menos que introducir al pueblo en la tierra prometida, conquistar esa tierra. Pero ¿cómo empezó? Empezó sumiso, sirviendo a Moisés y siendo su criado. Así empezó. Eliseo, ¿cómo empezó? Lo mismo, sirviendo a Elías, siendo su sirviente, siendo su criado. Y al final, cuando Elías es llevado al cielo, él recoge esa mano, ¿verdad? Él recoge el testigo para ser su sucesor, podríamos decir. Un ejemplo interesantísimo, que de alguna forma tiene también pues la esencia, ¿verdad?, lo que sería después el Cristo. Esa figura que está en el Antiguo Testamento que tanto apunta, ¿verdad?, el rey David. El rey David. ¿Cómo estuvo David respecto a Saúl? Estuvo sirviendo, estuvo reconociendo quién era Saúl, reconociendo la posición que tenía, a pesar de que Saúl lo hacía nefasto, y a pesar de que Saúl era un peligro para David y lo que hacía era buscar la vida de David para quitársela y quedarse él siendo el rey, sabiendo que David tenía
el llamado a ser el rey que Dios había puesto en lugar de él. Y David nunca se enalteció, nunca tomó ese llamado, ese propósito de parte de Dios, aunque sabía, se le había anunciado y todo, que él iba a ser el rey, nunca pues tomó eso como para apartar a Saúl, para ponerse sobre él o para adelantarse en los tiempos. Para nada, todo lo contrario. Aún muerto Saúl, seguía reconociéndolo. Eso es una actitud que necesitamos aprender. La actitud de estar en humildad, de estar en sumisión, de estar en sujeción, y que el llamado no nos enaltezca, no nos haga pensar que somos más que nadie. Timoteo estuvo sirviendo a Pablo, ¿verdad? Y al final Pablo, ¿a quién le pasa su testigo? Segunda carta de Timoteo. Pablo dice: Timoteo, yo ya me voy de aquí, ahora tú. Mi hijo fiel que me ha servido como hijo a padre. Timoteo era un ejemplo entre muchos discípulos, ¿verdad?, que tenía Pablo, pero ese era muy especial porque tenía esa virtud, el saber estar pues reconociendo al que tenía por encima y sometiéndose. Los diáconos, ¿a qué fueron llamados los diáconos? ¿A hacer grandes milagros, grandes prodigios y grandes cosas? ¿Tenían ese llamado de parte de Dios? Claro que sí. Pero ¿a qué fueron llamados al ministerio? A servir a las mesas. A servir a las mesas. Imaginaos, Esteban, Felipe, con el llamado que yo sé que tengo, que arde en mi corazón, que tengo ahí, y me ponéis a servir conmigo. Pero ¿qué hicieron? Se sometieron. A eso nos llaman. Eso, pues a eso haremos. Y poco más tarde se manifiesta en ellos prácticamente la misma unción, la misma gracia que estaba operando en los apóstoles. Para hacer milagros, para confrontar, ¿verdad?, con palabras que no podían resistir a aquellos que se oponían. ¿Por qué? Porque la actitud de servicio, aún en cosas que creo que para mí no son, para mí no es servir en las mesas, para mí son lugares ministeriales de importancia, no me pongáis a mí a esto, pues ahí está el camino, ahí está la clave, para que después, a su tiempo, en la manera que Dios haya establecido, pueda ser efectivo en el ministerio. Amén. Los apóstoles, ¿os acordáis cuando hizo el milagro Jesús de la multiplicación de los panes y los peces? Yo escuché esto en una predicación, nunca lo había visto de esta manera. Lo escuché esto a un predicador que lo enseñaba. Dije, pues mira qué interesante la gente sin comida y el problema, ¿verdad? Aquel niñito con los 5 panes, con los 2 peces. ¿Y qué hace Jesús? Cuando dicen, oye, despide a la gente, que vayan a comprar, y que Jesús dice, dale vosotros de comer. Dale vosotros de comer. Ya sabemos que pasó el milagro. Jesús pues dio gracias por lo que tenían, por lo poco que tenían, y Dios lo multiplicó y bastó y sobró para todos. Pero ¿quién fue que estuvo sirviendo a la gente dándoles de comer? Fueron los apóstoles, fueron los discípulos. Dale vosotros de comer, empezad a repartir, aquí tenéis, empezad a repartir. Y aquellos no cesaban, seguían multiplicándose, pero ellos eran los que servían. Pero no solamente eso. Acabaron de comer y ahora toca limpiar, ahora toca recoger. ¿A quién le dijo Jesús recoger todo lo que ha sobrado para que no se pierda nada? ¿A la gente? ¿A los últimos que llegaron? A los apóstoles, a los discípulos. Ahora toca recoger, ahora toca limpiar. Por lo tanto, a vosotros os lo mando. Yo creo que ellos hubieran podido decir, Señor, nosotros somos tus apóstoles, somos tus discípulos, somos los 12. Ponnos aquí a hacer el milagro juntamente contigo. Somos importantes, que la gente vea quiénes somos, qué posición tenemos. Pero no nos pongas
a servir y a limpiar. Que nosotros somos importantes, tenemos una posición. Nos has escogido de entre toda la multitud para ser tus discípulos, tus apóstoles. Pero ¿veis la actitud? La actitud de servicio, la actitud de estar en las cosas de baja estima, de bajo valor. Esto es lo que nos hace aptos, lo que nos proyecta hacia lo que Dios realmente quiere con nosotros. Y Jesús, esa humildad que tuvo de niño, esa humildad que tuvo sometiéndose, sujetándose, fue algo que se siguió manifestando cuando ya estuvo también en su ministerio. Porque dice que solamente lo que oía del Padre era lo que enseñaba. Solamente lo que veía hacer al Padre era lo que hacía Jesús. Y de eso se trata. Cuando estás en el ministerio, cuando estás sirviendo en aquello a lo que Dios tiene un llamado y por lo cual has tenido que recorrer un proceso que hemos visto de humildad, de sujeción, de actitud de servicio, todo esto, ¿para qué? Para que cuando estés ahí tengas esa misma actitud, para que ahí estés dando lo que de Dios recibes para orar, nada más ni nada menos, para que eso se manifieste en la forma que va a dar el fruto realmente de donde Dios te tiene. Porque no vas a dar nada bueno si no lo recibes primero de Dios. Porque no vas a hacer bien tu servicio a Dios y a la gente si lo haces desde una actitud donde tu posición es más importante para ti. La posición no es importante. Lo importante es el fruto que se pueda dar en aquellos a quien tú sirves desde esa posición que Dios te da. Y es una posición de siervos, siempre. Cuanto más elevado es el ministerio, mayor debe ser el trato de Dios, que nos mantenga en la condición de siervos para bendecir a otros. La fidelidad en lo poco es la clave para que Dios pueda ponerte en lo mucho. Me encanta en la parábola de las minas, porque ahí lo que dice es: fuiste fiel en lo poco, con una mina has ganado 10, te doy autoridad sobre 10 ciudades, porque en lo poco fuiste fiel, pues ahí te pongo sobre 10 ciudades, te pongo en autoridad sobre ellas. Es como que lo poco tiene que ver con negociar con el dinero que se le dio, ¿verdad? Con esa mina, negociar con ella. Lo natural, lo que no tiene que ver con ministerio espiritual, sino con cosas, pues, simplemente de hombres. Pero cuando habla de autoridad sobre ciudades, allá, eso termina, ¿verdad? Aprobamos delante de Dios cuando somos capaces de, en lo poco, en lo que no es ya directamente el gran ministerio que Dios me tiene, sino en el servicio, en lo que es de poca estima. Ahí es donde aprobamos aquello nos toca, en lo mucho. De vez en cuando, los pastores y todos nosotros, yo creo, pero los pastores que estamos ahí, pues en todo, de vez en cuando te encuentras con alguna persona, con algún acontecimiento que dices: wow, ese recibió la palabra, o qué bien que hay un resultado, que hay algo bueno, ¿no? Yo no hace mucho hubo una persona que me dijo: pastor, no voy a mencionar su nombre, pero tú lo sabes, pastor, quiero apuntarme al grupo de limpieza, porque quiero empezar por abajo, porque quiero hacer las cosas bien. Me dijo después de haber recibido una enseñanza, algo así, no recuerdo bien. Quiero empezar bien y hacer las cosas bien y pasar los procesos como deben ser. Por tanto, ¿cómo hago? Quiero apuntarme a la limpieza, quiero apuntarme a este ministerio y de ahí ya ir creciendo. Qué buena actitud, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Qué buena actitud. Y creo que tenemos la oportunidad de poder
manifestar esa actitud, si realmente está en nuestro corazón. Y si no está, pues hay que cambiar eso. Hay que cambiar eso, hay que orar, hay que buscar a Dios y tenemos que tener disposición para dejar todo aquello que pueda ser altivez en nosotros y tomar la actitud de siervos, la actitud de sumisión en lo que hemos visto. Tenemos la oportunidad, tenemos un local para trabajar ahí en cosas que nadie va a ver quizá en el futuro, pero ahí está el trabajo que hacer. Tenemos 1000 maneras de poder servir estando sometidos, pero teniendo una actitud correcta y buena para servir donde no se nos ve, donde somos anónimos, donde no hay aplausos ni hay una gratificación con ello. Podemos, si nosotros ponemos actitud a ello. Y la actitud debe transformarse en práctica, debe manifestarse en cosas prácticas. Tenemos trabajo ahí y sabéis que el que quiere puede apuntarse para trabajar ahí. El que tiene alguna clase de conocimientos de virtud y si no, pues hay cosas que hacer que puede hacer cualquier persona. Pero también quiero hacer un llamado, porque lo hemos hablado también en el consejo. Y hay muchas personas que sois nuevas, que sois recién llegadas desde hace poco tiempo, relativamente. Y queremos extender un llamado a apuntarse a los equipos de limpieza, como hizo esta persona. La última vez que hicimos esto, se apuntó bastante gente. Ahora, de la bastante gente quedaron relativamente pocos que están ahí, llevan los equipos de limpieza y hacen sus turnos, ¿verdad? Es lo que suele ocurrir normalmente. Muchos acuden al llamado, pero pocos se quedan después al final. Pocos manifiestan realmente la actitud de servicio, la actitud que hemos estado viendo aquí. Pero queremos extender este llamado, queremos volver a hacer este llamado, también por una razón. Debemos empezar a pensar en la vida de esta iglesia local, en ese nuevo lugar que Dios nos ha dado, que es más grande, para empezar, y eso podemos intuir que es porque Dios va a tener más gente. Si habrá un lugar más grande, será para llenarlo con más gente. Más gente significa más trabajo, más responsabilidades, más problemas, más necesidad de ministerios que se vayan desarrollando para poder servir a esa gente. ¿Es así o no? Ahora, vamos a esperar a estar ahí para Dios. Mándame al ministerio que tú me tienes, o habrá que pasar los procesos primero que hemos hablado para poder ser efectivos después. Y estamos ahí ya, eso ya es, en unos meses confiamos estar ya en ese lugar. Y no podemos estar desprevenidos, no podemos estar con falta de preparación de personas, de gente que esté ahí sirviendo y haciéndolo bien y efectivamente, en toda clase de ministerio. Por eso os invito, os llamo, creo que de parte de Dios, a poder comprometernos, a poder tomar decisiones, es decir, voy a ponerme a servir. Y uno de los ministerios que para mí es más importante, así lo considero personalmente, es el ministerio de la limpieza, porque es donde se demuestra la actitud que hemos visto hoy. No es el único lugar donde se demuestra eso, por supuesto, pero ya digo, la persona que no quiere pasar por ahí, por los trabajos menos reconocidos, para ir directamente a los ministerios de administración espiritual, esa persona quiere tomar un atajo que no existe. En Cristo no existe. En la vida en Cristo no existe. Existe lo que hemos visto hoy. Amén. El proceso, el empezar desde abajo, el empezar sirviendo, siendo un criado, siendo un servidor, para algún día, cuando Dios tenga el tiempo determinado, puedas estar arriba, sirviendo también en aquello que Dios realmente tiene contigo. Por tanto, aquí está la invitación, que Dios toque el corazón de cada persona que deba ser tocada,
y que puedan recibir esta palabra. El que quiera apuntarse a los ministerios de limpieza, hablé con Sofía, porque ya se la olvidé, o la encargada de ella. Por lo tanto, ahí está la invitación, ahí está la palabra, y ahí pues cada corazón va a recibir. Amén. Pongamos en pie, por favor.